Hola, soy Santiago Delgado y durante este video identificaremos los componentes que conformarán nuestro sistema, algunas propiedades físico-químicas clave de cada uno de esos componentes y también escogeremos el modelo termodinámico para poder simular el proceso en Aspen Plus. De ser necesario, ajustaremos los parámetros de interacción binaria de este modelo. Nuestro caso de estudio es la síntesis de 1,3-butadieno a partir de etanol y acetaldehído sobre un catalizador. Como se puede observar, hay tres reacciones. La reacción principal es la que produce 1,3-butadieno, que como se observa es etanol más acetaldehído en reacción reversible, nos da 1,3-butadieno más dos moléculas de agua. Tenemos otras dos reacciones secundarias, las cuales son etanol en reacción reversible nos produce etileno más agua y dos moléculas de etanol nos producen dietiléter más agua. También nos dan las condiciones a las cuales se tiene que llevar a cabo esta reacción, que son entre 573 y 613 Kelvin, o también 299 y 340 aproximadamente grados Celsius, y que aproximadamente a una atmósfera de presión. Como se puede observar, nuestro sistema se compone de 6 sustancias. Estas son etanol, acetaldehído, agua, 1,3-butadieno, etileno y dietiléter. Cada una de estas sustancias, como se observa en pantalla, tiene su número de identificación CAS. Esto nos servirá más adelante para poder ingresar cada uno de estos componentes al simulador. También es importante tener en cuenta de que Aspen nos otorga una guía para poder escoger un modelo termodinámico. Un modelo termodinámico adecuado nos permite predecir o le permite al simulador predecir equilibrios, hacer de una manera adecuada los balances de materia y energía. También nos permite modelar cómo se comportarán cada una de esas sustancias dentro de la mezcla. Y por eso es necesario escoger un buen modelo que se ajuste a todas esas condiciones, a los tipos de sustancia que hay, a las condiciones de operación y, pues de ser necesario, hay que ajustar el modelo a los parámetros de interacción binaria. Bueno, en esta tabla se encuentra un resumen de algunas propiedades físico-químicas que son importantes para conocer las características de las sustancias, características como el peso molecular, los puntos de ebullición y de fusión, la polaridad, las constantes dieléctricas, el punto de inflamabilidad. ¿Por qué? Porque algunas de estas propiedades primero nos pueden ayudar a escoger un buen modelo termodinámico. Es decir, si son sustancias muy diferentes, es decir, con polaridades muy distintas, no todos los modelos termodinámicos nos sirven o no son útiles. También es importante desde ahora empezar a conocer las condiciones a las cuales esas sustancias están en fase gas o en fase líquida o en fase sólida y algunos puntos de inflamabilidad. ¿Esto por qué? Porque cuando estemos simulando siempre es bueno ir teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias con las cuales se está trabajando, ya que si son sustancias muy peligrosas o pues que son de difícil o que son de supremo cuidado, asimismo tocará adaptar nuestro proceso a cada una de estas condiciones. Bueno, con esto en cuenta ya podemos ir a nuestro simulador Aspen Plus. Bueno, una vez estamos en Aspen verificamos que estamos en la ventana de propiedades y en la pestaña de componentes. Aquí es donde vamos a agregar todos los componentes o sustancias que conforman nuestro sistema. Podemos agregar las sustancias por nombre en inglés, podemos agregar las sustancias con el alias, es decir, la fórmula química, y también lo podemos hacer por el número de identificación CAS. Para esto recuerden que en las diapositivas había dejado una tabla donde están los números CAS para cada una de las sustancias y esto nos ayuda ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo están almacenadas las sustancias en la base de datos de Aspen. Entonces ingresamos algún nombre erróneo o alguna fórmula química que pensemos que es de esa manera, Aspen puede agregar otro componente y eso pues cambia completamente toda la simulación. Para agregar la sustancia o por el número CAS a Aspen, podemos observar que el acetaldehído, por ejemplo, tiene un número CAS de 75070. Eso lo hacemos de la siguiente manera en Aspen. Vamos a encontrar, nos metemos a iguales, escribimos el número CAS, le damos clic en encontrar y a continuación nos aparecerá el elemento acetaldehído, que es el compuesto que estamos buscando. Una vez tenemos todos nuestros componentes en el sistema, como ven, bueno, eran 6 componentes, etanol, agua, acetaldehído, 1,3-butadieno, etileno y dietileno, ya podemos ir a escoger nuestro modelo termodinámico. Como les mencioné al inicio, tenemos una guía de Aspen, la cual nos ayuda a encontrar
el tipo de modelo termodinámico que necesitamos. Para poder escoger de una manera más rápida el modelo termodinámico que vamos a utilizar, podemos utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Esta herramienta puede ser Notebook, ya que Notebook nos permite cargar la base de datos, algún libro, algún PDF y hacerle preguntas, las cuales la inteligencia artificial va a responder leyendo el libro y explicándonos la información. La pregunta que le podremos hacer para escoger el modelo termodinámico es: ¿qué modelo termodinámico es el más adecuado para un sistema que contiene etanol, acetaldehído, agua, 1,3-butadieno, etileno, dietiléter? También tenemos que agregar que estamos trabajando a condiciones de aproximadamente 298 y 340 grados Celsius, entre 12 y 50 libras por pulgada cuadrada. Y también decirle que estamos trabajando en fase gaseosa, en fase de vapor. Esperamos que cargue. Y bueno, una vez carga, pues él nos empieza a dar como la información que él encontró en la guía. Entonces, digamos, nos empieza a decir de que el sistema contiene componentes altamente polares, también contiene hidrocarburos no polares, de que las condiciones de presión son relativamente bajas, ya que están por menos de las 10 atmósferas. También nos dice que excluyó los modelos termodinámicos predictivos. También nos habla de algunas limitaciones que tienen algunas ecuaciones de estado, como son la de Riley-Kwong o la de Penn-Robinson. Y nos menciona que el modelo termodinámico más apropiado es el de los modelos termodinámicos que sean a base de la ecuación de Hayden-O'Connell. Nos dice que la ecuación de Hayden-O'Connell es precisa para sistemas en fase de vapor a mediana presión y que se comporta bien con componentes medianamente polares. Nos menciona mucho también, por ejemplo, el modelo NRTL y el modelo UNIQUAC. Ahora, bueno, y también nos recomienda los modelos de Nottingel, pero en resumen nos dice que para las condiciones y los componentes específicos que tenemos, es mejor utilizar un NRTL con la ecuación de Hayden-O'Connell o un UNIQUAC con la ecuación de Hayden-O'Connell. Nosotros, como UNIQUAC es un modelo predictivo, pues nos decantaremos más por el modelo NRTL Hayden-O'Connell. Y este es el que vamos a agregar a nuestra base de datos de Aspen para poder realizar nuestra simulación. Entonces vamos a Aspen, seleccionamos que nos muestre todos los modelos termodinámicos y seleccionamos nuestro modelo NRTL HOC. Ahí nos menciona la etiqueta de Aspen, que es NRTL con la ecuación de estado de Hayden-O'Connell. Bueno, una vez ya cargado nuestro modelo termodinámico, vamos a ver qué parámetros binarios de interacción binaria nos presenta. Si queremos, podemos cargar más bancos de datos. Y ahora lo que hacemos es ver si podemos ajustar los parámetros binarios de nuestro modelo. Aquí es importante tener en cuenta de que el modelo comprende dos partes: la parte para líquidos, que es NRTL, y la parte para gases, que es la parte de la ecuación de Hayden-O'Connell. Sería ideal ajustar los parámetros para la ecuación de fase gaseosa. Entonces, veamos al botón de NIST, seleccionamos que es una mezcla binaria, seleccionamos nuestros componentes, le damos que nos dé la información y entonces nos da un banco de datos para esa interacción binaria de agua-etanol, por ejemplo. Nos vamos solamente a una base de datos que sea gaseosa. En este caso, la única que nos ofrece fase gas es la densidad. Desde ya podemos ver que este banco de datos para densidad nos entrega una dispersión un poco grande de datos. Nos entrega la densidad másica, obviamente, en kilogramos por metro cúbico. Nos entrega la densidad para diferentes composiciones molares de etanol y agua. Y a su vez, bueno, nos entrega variando la presión. Es decir, nos entrega a diferentes presiones y temperatura constante los valores de la densidad. Esto puede ser beneficioso como puede jugar en contra. Igual vamos a probar si esta base de datos nos sirve para ajustar nuestro modelo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al botón de guardar datos y ya Aspen automáticamente nos guardará esta librería en nuestra simulación. Bueno, una vez tenemos guardada la base de datos, ya podemos mirar los datos que esta tiene. Como lo habíamos predicho,
Son diferentes datos de presión a diferentes concentraciones de etanol y agua y a diferentes temperaturas. Aunque, ojo, nos da la temperatura constante y diferentes presiones para esa misma temperatura. Lo que haremos será utilizar una sola composición de etanol y agua. Entonces, nos quedamos, por decir algo, con 0,2% de etanol y el resto agua, y borramos todos los demás composiciones. Una vez hecho esto, entonces ya podremos mirar qué gráfica nos otorga esa base de datos. Lo que haremos será graficar la presión versus la densidad y que nos otorgue diferentes líneas o para las diferentes temperaturas que tenemos. Entonces venimos aquí a gráficos, a curva de datos. Aquí en curva de datos lo que haremos será en el eje X poner la presión. Recordemos que newtons metro cuadrado es pascales. Seleccionamos temperatura y seleccionamos que nos muestre en el eje Y la densidad. Como podemos ver, bueno, nos otorga las densidades a diferentes temperaturas. Cada puntico de diferentes colores son las diferentes temperaturas que hicieron los resultados. En el eje X tenemos presiones y en el eje Y tenemos la densidad. Desde ahora podemos ver que los valores para presión son exageradamente altos, están por los órdenes de decenas de millones de pascales. Esto está más o menos en el orden de cientos de atmósferas. Como podemos ver, son presiones exageradamente grandes. Y si nos fijamos bien, según esta gráfica, nos está diciendo que para un rango parecido de presiones, podremos tener a la misma temperatura diferentes densidades. Esto significa que los datos tienen mucha dispersión. No es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando idealmente, en especial porque lo que queremos es variar la temperatura para saber a qué temperatura nos favorece la reacción. Y no nos conviene. Necesitaríamos es que para una misma temperatura, perdón, para una misma presión, la densidad cambia a diferentes temperaturas. Y según esto estamos viendo que para una misma temperatura y a una misma presión hay diferentes densidades. De pronto hay otras gráficas, como por ejemplo esta 613 Kelvin o esta 625 Kelvin, que sí nos varían un poco más las temperaturas. La gráfica tiene un poco más una tendencia más lineal, pero como lo mencionamos, estamos trabajando en rangos de presión demasiado altos. Nada nos verifica que para la presión cercana a la atmosférica el comportamiento se siga manteniendo. Entonces, por ahora podemos decir que descartamos este modelo, esa base de datos, porque realmente no tiene como una tendencia que podamos seguir. Como dije, para poder seguir esa tendencia necesitaríamos es que para una misma densidad, a diferentes temperaturas, nos cambien las presiones. Y estamos viendo que para un rango igual de densidad y a una misma temperatura, las densidades cambian. Entonces, no. Realmente, esto también hace parte de saber escoger muy bien si ajustamos parámetros o no. En este caso, lo que haremos será descartar esta base de datos y más bien quedarnos con los parámetros que ya nos otorga la base de datos de nuestro modelo. Bueno, entonces ahora recapitulando un poco lo que hicimos en este video, fue, entonces tenemos un sistema para producir 1,3-butadieno a partir de etanol y acetaldehído. Nuestro sistema se compone de tres reacciones principales. Tenemos unas condiciones de temperatura y presión que debemos tratar de seguir y seleccionar las mejores. Tenemos algunas propiedades físico-químicas importantes de nuestros componentes. Lo que hicimos fue escoger nuestro modelo utilizando una inteligencia artificial a partir de la guía para modelos termodinámicos que nos ofrece el simulador Aspen Plus. Posteriormente, este día, leyendo el libro, nos sugirió que utilizáramos un modelo que fuera a base de la ecuación de estado de Hayden-O'Connell. Entonces escogimos NRTL Hayden-O'Connell. Ingresamos nuestros componentes a nuestra base de datos de Aspen y seleccionamos el modelo termodinámico. Tratamos de ver si podíamos ajustar parámetros. La densidad para la fase gaseosa definitivamente no es una buena opción para ajustar. Nos puede dar incluso datos más separados de los que nos da de por sí ya el modelo. Entonces nos quedamos con los parámetros de interacción binaria que el modelo nos otorga por defecto. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya sido útil. En videos posteriores
ya ingresaremos la cinética a Aspen para poder, ahora sí, simular el reactor.